Esta conferencia comenzará a grabarse. Todos mis queridos opositores, alumnos de TECOL, vamos a ver la tercera sesión del Defensor del Pueblo, dedicado ya no a la ley orgánica, sino que nos vamos a ir al mecanismo de prevención de la tortura nacional. Mecanismo nacional de prevención de la tortura. Vamos un momentito, si nos quiere dar leer en voz alta, porque hay contenidos que no merecen la pena darle más vueltas, simplemente los vemos y nada más. Bien, Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que se le encargó a un consejo asesor. Vamos un poquito de historia, porque este tema, lo del Mecanismo de Prevención de la Tortura, hay una convención, se dará más adelante, con un segundo protocolo facultativo, se dará más adelante cuando abordemos el tema de las instituciones internacionales. Aquí hago una especie de introducción para que sepamos que esto vendrá detrás. Esto es la parte nacional, del mecanismo nacional, porque, bueno, nos lo va a contar aquí. El protocolo facultativo de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes entró en vigor el 22 de junio de 2006 y tiene por objeto la prevención de la tortura mediante el establecimiento de un sistema de visitas periódicas a los lugares de privación de libertad, a cargo de un órgano internacional, el Subcomité para la Prevención de la Tortura, con sede en Ginebra, y de Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura. Tortura. Tras la adhesión por el Estado español al citado protocolo facultativo, las Cortes Generales decidieron, a finales de 2009, atribuir la condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de España al Defensor del Pueblo, a través de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, que introduce una disposición final única en la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de España, como órgano independiente, lleva a cabo un sistema de visitas periódicas a los lugares en que se encuentran personas privadas de libertad con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El Defensor del Pueblo ejercerá las funciones del mismo de conformidad con la Constitución, la presente ley y el protocolo facultativo de la Convención contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Este tema lo veremos más adelante en nuestro estudio sobre organizaciones internacionales. Bueno, tenemos entonces el Consejo Asesor, ya lo hemos visto como un poco de historia, se crea como un órgano de cooperación técnica y también jurídica en el ejercicio de las funciones de lo que es el Mecanismo Nacional de Prevención, que está dentro del Subcomité de Prevención para la Tortura, pero este es nacional. Será presidido por el adjunto en el que el Defensor del Pueblo delegue. Seguramente va a ser en el primero, pero en el que delegue. Un reglamento determinará su estructura, composición y funcionamiento. Bien, ¿quién lo integra? Vamos, aquí hay una pregunta, vamos a ver la pregunta primero. Solamente hay una pregunta porque es un tema también nuevo, entonces no podíamos esperar mucho más, pero como es cortito, también merece la pena. Integración. Los dos adjuntos al Defensor del Pueblo. Ya llevamos 10. Estos son miembros natos, quiere decir que no se les elige directamente por su condición de adjunto, ya adquieren la integración en este consejo. Y también un máximo de 10 vocales, máximo. Por tanto, tendría un máximo de 12 miembros. No 12, un máximo.
La presidencia del Consejo le corresponde al adjunto, que es nombre el defensor del pueblo, que delegue estas funciones y será sustituido por el otro. Los vocales serán personas mayores de edad, que se encuentren, disfruten de sus derechos civiles y políticos, reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos, precisamente en esta faceta, o también en los ámbitos relacionados con el tratamiento a personas privadas de libertad por cualquier causa, o sea, entendidos en derechos humanos o tratamiento a personas privadas de libertad por cualquier causa. ¿Cómo se designan estos 10 vocales? Será para un periodo de 4 años y se renovarán por mitades cada 2. Cada 2 años cambiamos por mitades 5 y 5. Tenemos, además de los 2 adjuntos, un vocal designado a propuesta del Consejo General de la Abogacía de España. Otro a propuesta de la Organización Médica Colegial. Otro designado a propuesta del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España. Bien, ahora cambian las cifras. Hasta dos, que decir, puede ser 1, 2 o ninguno. Hasta 2. Un momento. Designados a propuesta conjunta de los organismos e instituciones, con lo que aquí es propuesta conjunta. Ojo, esto también interesa porque sí que podía ser materia de examen. Propuesta conjunta de los... A ver, citamos primero. Hay organismos e instituciones que tienen suscritos convenios de colaboración, ya lo veremos esto más adelante también, que son los convenios, con el defensor del pueblo. Bien, entonces, entre todos estos organismos o instituciones, tienen que proponer conjuntamente a 2 personas. Si existe previsto en dichos convenios, y las propuestas que se formulen no incluirán a más de una entidad. Es decir, si hay 10 organismos e instituciones, las 10 proponen a 2, siempre que no sean de la misma institución. Uno de uno, otro de otra, y 8 si son 10 que no tienen a nadie. Está claro. 5 vocales elegidos entre las candidaturas que a título personal o en representación también de organizaciones representativas de la sociedad civil, las que sean, se presenta al defensor del pueblo. La designación, el proceso se designará mediante convocatoria pública. Es decir, habrá una convocatoria, se publicará en el boletín del Estado, a modo que, como nos pasa a nosotros, una cuestión después de por mérito se elegirá. Las candidaturas para cumplir los puestos del EC, el E es de las representaciones de la sociedad civil, se recibirá dentro de los 15 días naturales, no hábiles, cuidado, naturales, siguiente a la publicación de la convocatoria, debiendo reunir, claro, los requisitos formales que ya se explican en la convocatoria. La pregunta aquí, ¿cuál es el órgano de cooperación técnica y científica? Vamos, más sencillo no puede ser. O sea, directamente va al título. O sea que, bueno, son pequeñas cositas que van apareciendo y conviene perfeccionarlas. Corresponde al defensor del pueblo, el defensor, no los adjuntos, al defensor su designación, así como también su cese, poner fin a sus funciones. Cumplidos los 4 años, los vocales cesantes continuarán ejerciendo en funciones, ¿no? Ejerciendo hasta la designación de nuevos vocales. Esto no debe ser muy atractivo porque no se perciben retribuciones por el ejercicio de sus funciones. Sí, las indemnizaciones por razón de servicio, los gastos de transporte, alojamiento, manutención, eso se le paga, pero no tienen nómina, no cobran. El secretario es el secretario general de la institución. Reuniones al menos 2 veces al año, tampoco es que trabajen demasiado, al menos 2 veces.
una por semestre, por lo menos. Sesiones. Podrán asistir también otras personas a las sesiones. Asistir. Estos no son vocales, por tanto, estos no votan. Votarán los vocales. Podrán asistir miembros del personal de Defensor del Pueblo, la plantilla, representantes de órganos internacionales de derechos humanos, normal, y otras personas que sean convocadas por indicación del presidente. Función, esto es lo importante. Realizar, son propuestas, proponer, solamente hay aquí un seguimiento de los informes. Son propuestas sobre visitas a lugares donde se hallan personas privadas de libertad. Propuestas para la mejora de estos protocolos de visita. O sea que tenemos visita arriba, visita abajo. Y para el seguimiento de las visitas. Evacuar informes que el defensor del pueblo le solicite. El defensor del pueblo le solicitará, infórmame usted sobre este asunto. Sobre la normativa de relevancia para la situación de estas personas. Cómo se encuentran estas personas privadas de libertad. Proponer programas de formación y cursos de especialización en materia de prevención de la tortura, etcétera, etcétera. Realizar seguimiento de los informes. Aquí tenemos entonces, aquí, seguimiento de los informes que se elaboren por el mecanismo. Bien, y otros asuntos. Vamos a ver, a leernos esto un poquito, este resumen. Es un tema muy cortito que merece la pena que sea una pregunta, pero es una pregunta que es un punto. Rol del defensor del pueblo en el mecanismo. Actúa conforme a la Constitución, la ley correspondiente y el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura. Su función es supervisar y prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Función y creación. Creado como un órgano de cooperación técnica y jurídica para apoyar al defensor del pueblo en el ejercicio de las funciones del Mecanismo Nacional de Prevención. Presidencia. Presidido por un adjunto del defensor del pueblo, designado específicamente para las funciones del mecanismo. Presidencia. Presidido por un adjunto del defensor del pueblo. En ausencia o vacante, el otro adjunto asume la presidencia. Composición. Integrado por los adjuntos del defensor del pueblo y hasta 10 vocales adicionales. Criterios para la designación de vocales. Los vocales son designados por su experiencia y trayectoria en derechos humanos o en el trato a personas privadas de libertad. Son mayores de edad y plenamente capaces en términos civiles y políticos. Proceso de designación de vocales. Incluye propuestas de entidades como el Consejo General de la Abogacía de España, la Organización Médica Colegial y el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España, entre otros. También se eligen vocales a través de una convocatoria pública. Duración y renovación de los vocales. Nombrados por un periodo de 4 años, con una renovación parcial cada 2 años. Los vocales continúan en funciones hasta la designación de sus sucesores. Secretario. El secretario general de la institución del Defensor del Pueblo actúa como secretario del Consejo.
Frecuencia y naturaleza de las reuniones. El Consejo se reúne al menos 2 veces al año y puede incluir sesiones con invitados específicos por indicación del presidente. Principales funciones. Realizar propuestas y recomendaciones sobre visitas de inspección, mejorar protocolos de visita, análisis de normativas, formación especializada y seguimiento de informes y actividades relacionadas con la prevención de la tortura. Retribuciones y compensaciones. Los vocales no reciben retribución por sus funciones, pero pueden recibir indemnizaciones por razón del servicio conforme a la normativa vigente. ¿Quién ejerce las funciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura? El Defensor del Pueblo. ¿Con qué documentos se ejercen dichas funciones? De conformidad con la CE, la presente ley y el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. ¿Qué función tiene el Consejo Asesor en relación con el Mecanismo Nacional de Prevención? Se crea como órgano de cooperación técnica y jurídica en el ejercicio de las funciones propias del Mecanismo Nacional de Prevención. ¿Quién presidirá el Consejo Asesor? El adjunto en el que el Defensor del Pueblo delegue las funciones previstas en esta disposición. ¿Cuál es la composición del Consejo Asesor en términos de integración? Integración. Está integrado por los adjuntos del Defensor del Pueblo como miembros natos, y un máximo de 10 vocales. ¿Bajo qué criterio se designan a los vocales? Deben ser personas mayores de edad, en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos, con reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos o en los ámbitos relacionados con el tratamiento a personas privadas de libertad. Mencione 3 entidades u organismos que pueden proponer la designación de un vocal. El Consejo General de la Abogacía de España, la Organización Médica Colegial y el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España. ¿Cuál es el periodo de designación de los vocales? 4 años y se renovarán por mitades cada 2 años. ¿Cómo se inicia el proceso de designación de los vocales? Se inicia mediante convocatoria pública. ¿Cuánto tiempo tienen las candidaturas para presentarse después de la publicación de la convocatoria? Dentro de los 15 días naturales siguientes a la publicación de la convocatoria. ¿Reciben los vocales alguna retribución por el ejercicio de sus funciones? No, salvo las indemnizaciones por razón del servicio. ¿Con qué frecuencia mínima debe reunirse el Consejo Asesor? Al menos 2 veces al año. La publicación de la convocatoria. ¿Quién es el secretario del Consejo Asesor? El secretario general de la institución. Mencione 3 funciones del Consejo Asesor. Realizar propuestas sobre visitas a lugares donde se encuentran personas privadas de libertad,
proponer programas de formación en materia de prevención de la tortura y realizar el seguimiento de los informes del Mecanismo Nacional de Prevención. En caso de ausencia o vacante de la presidencia del Consejo Asesor, ¿quién asumirá dicho rol? Será sustituido por el otro adjunto. Bueno, es un tema sencillito, lo podemos ver muy bien, no nos cuesta nada. Y si hay una pregunta, pues una pregunta que la vamos a aceptar, la vamos a aceptar, no la vamos a saber muy bien. Pues nada, gracias. Seguiremos después con esta ley también que procede directamente de la Constitución, protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Esto viene desde el artículo 18 de la Constitución que acabamos de ver muy recientemente. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo.